medicamentos que son útiles en el tratamiento de la migraña. Este tema resulta de particular interés porque de manera peculiar en esta enfermedad, en este trastorno, en esta alteración que es muy frecuente, con cierta regularidad encontramos que de manera aparente los medicamentos que se usan no resultan todo lo útiles que podrían ser. Y esta es una situación indeseable porque la verdad es que los medicamentos son muy eficaces, pero la verdad también es que el diagnóstico con cierta regularidad no se realiza de una manera adecuada, de una manera oportuna. Por lo tanto, vamos a tratar de conjuntar algunos datos que puedan resultar de su interés para hacer el diagnóstico correcto, algunos datos que les puedan ofrecer una visión de las diferentes formas de migraña que pueden existir y por otro lado, cuáles son las alternativas en el manejo tanto para los momentos de la crisis, que es un momento de una urgencia médica indudable, como para el tratamiento crónico de la misma. Voy a empezar haciendo notar algunos puntos que me parece que son significativos, que tienen que ver con la identificación del problema, que tienen que ver con que el diagnóstico que ustedes realicen sea el correcto. Y aquí hay tres que me parece que son muy buen principio. Primero, hay que recordar que no todos los dolores de cabeza son migraña. Es más, la menor parte son migraña. Y esto es porque la causa más frecuente de dolor de cabeza en los adultos, aunque con frecuencia vemos muchos niños con el mismo problema, es el dolor de cabeza por contractura muscular. Este es el dolor de cabeza que se ha ligado con mucha regularidad y con mucho acierto al estrés emocional, al trastorno de ansiedad, a personas sometidas a un estrés muy severo y que reaccionan con una contracción muscular de los músculos, ya sea de los músculos de la nuca o de los músculos del cráneo, e incluso algunas veces de los músculos de la frente, son capaces de producir un dolor muy severo, muy latoso, muy frecuente y que indudablemente es la causa más común de solicitar ayuda por este síntoma. La migraña no funciona de esa manera. La migraña, aunque está ligada de alguna manera al estrés, tiene algunas otras características clínicas. Entonces, no identifiquemos mal. No todas las personas que se van a quejar con nosotros de dolor de cabeza tienen migraña. Pero por otro lado, no todas las personas que tienen migraña tienen necesariamente que tener dolor de cabeza. Sobre todo en los niños. El síndrome migrañoso que vemos en los niños pequeños, sobre todo en los preescolares y algunas veces en los escolares, pero aún en los más pequeños pueden verse algunas cuestiones parecidas, sobre todo cuando la circulación comprometida es la circulación basilar, puede presentarse nada más con trastornos a veces de la conciencia, con náusea y vómitos persistentes, con algunas alteraciones que pueden llevar incluso síntomas de un poco más arriba, como síntomas oculomotores. Entonces, en los niños hay que tener muy presente que no necesariamente para hacer el diagnóstico. Y por último, como un punto significativo para resaltar, yo diría que el tratamiento con medicamentos antimigrañosos es muy útil, pero para el tratamiento de la migraña. No son de utilidad, bueno, excepto los analgésicos que pueden ser usados para cualquier tipo de dolor de cabeza, pero en general los más específicos no son útiles más que en el tratamiento de la migraña. Por lo tanto, hay que tener presente que si estamos ante un caso de dolor de cabeza y hemos usado medicación antimigrañosa y hemos fracasado, lo primero que habrá que considerar es si el diagnóstico que estamos realizando es el correcto. Es si no estamos ante otra variedad de dolor de cabeza. No es
foro adecuado, porque estamos tratando particularmente los medicamentos antimigrañosos, pero el diagnóstico diferencial de los dolores de cabeza en los adultos es un tema que siempre ha ocupado nuestro interés y que estoy seguro que trataremos en su momento en alguna de estas muy interesantes conferencias. Y aquí tienen ustedes las dos formas más frecuentes de cefalea migrañosa. Las subdivisiones que se han hecho o la clasificación que se ha hecho para tratar de definir las características de la migraña han sido variadas, pero las que yo les estoy presentando es una muy sencilla y pide que ustedes dividan básicamente este síndrome migrañoso en dos grandes grupos. Aquellos que llamamos de migraña clásica y aquellos que llamamos de migraña complicada. Como ustedes verán, aquellos a los que hemos llamado complicados tienen indudablemente más sintomatología neurológica que los primeros y hay que estar muy alerta a lo mismo. Veamos primero cuáles son algunas de estas manifestaciones de la migraña que llamamos clásica. La migraña clásica es un dolor de cabeza que se presenta en la mitad del cráneo. Con cierta frecuencia se inicia en el ojo, en el globo ocular del lado en que el dolor se va a desarrollar. Los pacientes describen que sienten la molestia detrás del ojo, esto no es raro, o en el globo ocular mismo, o a veces en el párpado, a veces en la frente y a veces en toda la región que ocuparía la primera rama del nervio trigémino, la frente, la ceja, los párpados, el globo ocular y un poco hacia atrás, hacia la sien. Y luego se puede extender de ahí tanto hacia abajo, hacia las otras ramas del trigémino, como hacia arriba. Frecuentemente el dolor de cabeza iniciado hemicráneamente en el globo ocular o alrededor del mismo se extiende a todo el cráneo de ese lado. No es el 100% de las veces que la cefalea, aún la llamada clásica, es necesariamente hemicraneana. En algunas ocasiones puede ser bilateral, las menos. El hecho de que sea hemicránea debe de hacernos pensar en migraña, de la misma manera que el hecho de que sea hemicránea exclusivamente debe de hacernos pensar que no se trata de algunos otros dolores más globales. No todas las hemicráneas son migraña clásica. No todos los dolores de este tipo corresponden al síndrome migrañoso. Hay algunas otras variedades de dolor de cabeza, como la cefalea llamada de Horton, que pueden empezar o ser hemicraneanas. Pero este síntoma, que es muy fácil de recoger en la anamnesis, puede resultar de interés. Este mismo dolor tiene características habitualmente pulsátiles. Los pacientes dicen que sienten la transmisión del latido del corazón hasta su cabeza. Sienten que el cráneo les está pulsando a la misma frecuencia que su corazón o que su pulso. Y esto es una realidad. El carácter pulsátil, que a veces cuando es muy intenso los pacientes describen como verdaderos golpes de martillo sobre su cabeza, es una característica muy de cefalea vascular. El dolor es habitualmente severo. No quiere decir que no pueda haber algunos casos en donde el dolor es muy discreto y en donde se puede tolerar sin mayor frecuencia, pero la verdad es que son los menos. Un verdadero ataque de migraña, una crisis migrañosa auténtica, es un dolor muy intenso. Los pacientes con toda regularidad se quejan con mucha intensidad de lo fuerte que tienen el dolor. Y se acompaña de algunos otros fenómenos. Habitualmente tienen fenómenos visuales, y aquí voy a hablar un momento de los fenómenos visuales que se presentan al principio de la crisis. Antes acostumbrábamos a hablar de esta palabra que llamábamos aura, tratando de mencionar con esto que había un fenómeno que precedía a la crisis. La palabra o el concepto de aura también se ha utilizado, y aquí ya lo hemos discutido alguna vez, con relación a los ataques epilépticos.
Se ha planteado que las crisis epilépticas se iniciaban con un aura o como un aviso. De la misma manera, se ha planteado que las crisis migrañosas pueden iniciarse con un aura. En realidad, el concepto actual indica que no debemos referirnos a esto como un aura, sino que el aura misma es el principio de la crisis. El aura mismo es el episodio crítico, migrañoso o epiléptico, lo que vayamos a considerar. De tal manera que estas personas inician muchas veces su crisis con una alteración visual. La alteración visual puede ser de muchas formas, puede ser una luz muy intensa blanca, puede ser una luz de colores, puede ser la sensación de ver de manera distorsionada. En algunas ocasiones se menciona que la visión se convierte en ondas, algo así como lo que tenemos la sensación de percibir cuando atravesamos en la carretera un paraje muy desértico y hace muchísimo calor y uno tiene la sensación de que hay ondas y la visión es ondulada. Así a veces describen estos pacientes. Pueden tener también una alteración en el campo visual, que puede ser una alteración por hemianopsia, o sea, la mitad del campo visual de manera vertical, pero también puede tener una alteración total del mismo. Frecuentemente se acompañan de náusea y o vómito. Este carácter de náusea y vómito también debemos de buscarlo con regularidad. No es del 100%, pero es muy frecuente, muy frecuente. Algunos pacientes nunca llegan a vomitar y otros pacientes pueden vomitar sin tener un episodio nauseoso muy importante. Hay que hacer el diagnóstico correcto, hay que hacer una anamnesis adecuada. Algunas personas mencionan que si tienen náusea y pueden vomitar, la intensidad del dolor disminuye. No hay una buena explicación para esto, pero algunas personas lo describen y hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, diría yo que la duración de la crisis migrañosa es de minutos o de horas, no es de días, no es de semanas. Aquellas personas que se quejan de tener migraña entrecomillado y que les ha durado 4 o 5 días de manera continua sin remitir, lo más probable es que no tengan esta variedad de cefalea vascular, sino algún otro tipo de dolor. Hay que considerarlo. Clásicamente debe de durar unas horas. Durante el clímax del dolor, la situación es terriblemente molesta. Los pacientes tienen dolor hemicráneo, náusea, vómito, alteraciones visuales, no toleran la luz, frecuentemente no toleran el sonido, se quejan muchísimo, quieren estar con la luz apagada, escondidos debajo de su almohada y sin que nadie los moleste. Es un momento muy crítico. Por fortuna se presenta nada más en ataques, no dura un tiempo prolongado. Y la frecuencia de las crisis puede ser diversa. La frecuencia puede ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, puede ser incluso diario en casos muy extremos. Pero no es raro que veamos una persona que tiene una crisis de migraña una vez al año, o una vez cada 6 meses, o frecuentemente una vez al mes, algunas ocasiones acompañando algunos fenómenos periódicos correspondientes. Esta misma situación, pero acompañada de algunos otros fenómenos neurológicos, constituye lo que hemos llamado migraña complicada. Esta migraña complicada, que se inicia de la misma manera que la migraña simple, pero tiene otros fenómenos neurológicos que son indudablemente más severos. ¿Cuáles son los comunes? Los frecuentes son que los pacientes tengan una dificultad en la expresión verbal. A esto le llamamos una disfasia expresiva. Pudieran tener una forma de disfasia receptiva y por algún tiempo parecer que no entienden bien lo que está pasando, que no entienden bien el significado de las palabras, pero es más frecuente que tengan una dificultad para expresarse de una manera verbal. Pueden tener también disminución de la fuerza o de la sensibilidad de un hemicuerpo.
a lo que llamamos hemiparesia o hemihipoestesia. Y pueden tener también un fenómeno del campo visual que en vez de ser una hemianopsia transitoria se convierte en una hemianopsia más prolongada. Cuando hay alguno de estos fenómenos neurológicos que acompaña a la migraña, hablamos de que se trata de una migraña complicada. ¿Qué importancia tiene hacer la diferenciación entre uno y el otro? Bueno, el más simple de las razones por las cuales hacer la diferenciación es que en aquellos casos de migraña complicada tenemos la necesidad y la obligación de hacer una búsqueda de la etiología un poco más a fondo que en la migraña clásica. ¿Por qué es esto? Porque en ocasiones lo que parecía un fenómeno migrañoso complicado resulta que es la consecuencia de un trastorno neurológico más severo, como pudiera ser una malformación vascular. Y tenemos que realizar algunos estudios para probar que esto es así o no. Por lo tanto, si ustedes están en la presencia de un caso de migraña complicado, consideren que esta persona requiere de algunos estudios complementarios, además de su excelente aborde clínico en el examen físico y en la anamnesis correcta, sino pudiera necesitar de algunos otros estudios complementarios neurofisiológicos o sobre todo de imagen. Estas son pues las características fundamentales de este fenómeno al que hemos llamado migraña, que como dije es un fenómeno extraordinariamente frecuente y que causa una demanda con regularidad crítica de nuestra atención porque el momento es muy delicado. No es la intención de este programa el abordar con detenimiento la fisiopatología del fenómeno al que me estoy refiriendo, el tiempo mismo. Preferimos en estas ocasiones dedicarlo a los medicamentos que sirven para su manejo, pero nada más quiero mencionar que aquí hay las tres formas clásicas, aquí las estoy mostrando ahora, que se han considerado pueden ser el origen y la fisiopatología del mismo, el que se centra en los vasos, en las arterias sobre todo, el que se centra en los nervios, el neurogénico, y el neurogénico inflamatorio, que es el que en la actualidad tiene una mayor significación. No debo de dejar de mencionar el carácter genético de la migraña. Esto quiere decir que este es un fenómeno que se ve en familias. No sigue este trastorno una herencia mendeliana, no sigue una herencia predecible, pero no hay ninguna duda que uno de los antecedentes frecuentes de las personas que se quejan con nosotros de tener un cuadro clínico que podemos diagnosticar como migraña, pues resulta que tienen familiares que tienen el mismo problema. Esto facilita indudablemente el diagnóstico, pero no deja de ser delicado porque a veces también puede darnos un camino que sea falso. Hay que preguntarlo. Y entonces, si tenemos el cuadro clínico tal como lo he mencionado, si estamos hablando de que existe una persona que tiene una historia familiar de este fenómeno, la madre o los hermanos que han tenido el mismo problema, que es un problema que se ha iniciado en la adolescencia o en la edad adulta temprana, que es una cefalea periódica, o sea, por episodios, no continua, sino por ataques, que es hemicránea, que se inicia en el globo del ojo, que es severa, que se inicia con fenómenos visuales, que en ocasiones ha tenido náusea y vómito persistentes, que dura unas horas, que remite y que se presenta con alguna regularidad en las semanas o en los meses. El diagnóstico de migraña puede resultar un diagnóstico bastante accesible, bastante cómodo, bastante seguro. Y debo decir que no existe una prueba, y esto lo voy a mencionar aquí también antes de pasar a los medicamentos, porque no hay una prueba sí, no
de migraña. Este es un caso más en donde el diagnóstico es un diagnóstico que requiere de que el clínico conozca el problema, de que haya estudiado cuál es la forma de manifestación del mismo, que haga un interrogatorio minucioso, correcto y extenso, y que realice un examen físico, un examen neurológico completo. Si un clínico realiza estos pasos, puede hacer el diagnóstico de migraña sin necesidad de hacer otros estudios. Y esto es de gran importancia. No hay un electroencefalograma, no hay una resonancia magnética, no hay una punción lumbar, no hay nada que pueda darnos un dato que diga que esta persona tiene o no migraña. El diagnóstico lo tiene que hacer el clínico ante su paciente, y para hacerlo lo que requiere es tener el conocimiento del problema y el ser metódico, cuidadoso y muy efectivo en su interrogatorio y en el examen físico. Estos dos componentes de esa antiquísima herramienta diagnóstica que sigue siendo extraordinariamente útil y que se llama la historia clínica. Bien, voy a pasar ahora al tema fundamental de esta presentación, que es qué medicamentos, qué fármacos, cuál es nuestra potencial capacidad para prevenir o para tratar de combatir los síntomas de este trastorno. Y divido para esto los fármacos que tenemos disponibles en dos grupos: aquellos que sirven para el ataque agudo y aquellos que sirven para la prevención crónica. ¿Por qué hago esta división? Hago esta división porque una situación es esta crisis que he mencionado ya, un paciente que se presenta de manera aguda con toda esta sintomatología tan aparatosa y que diagnosticamos que tiene una crisis de migraña, o un paciente que tiene crisis de migraña frecuentes. Y ahorita voy a mencionar a qué llamamos frecuentes y cuándo está indicado el uso de la prevención crónica. Porque en algunas ocasiones resulta más útil, en vez de estar esperando la crisis que venga regularmente y combatirla, uno podría utilizar algunos medicamentos para prevenir que las crisis se presenten. Voy primero a hablar de aquellos medicamentos cuya principal utilidad está en el ataque agudo. Primero, decía yo, hay que hacer el diagnóstico correcto. No voy a repetir una vez más todos los síntomas a los que me he referido, pero sí les voy a pedir que tengan ustedes mucho interés y que pongan un énfasis muy particular en hacer las preguntas correctas, en recoger la información. La verdad es que no lleva más de un par de minutos el poder recoger una información adecuada. Y quizás nada más el recoger la información correcta puede ser la puerta de entrada para el diagnóstico, y luego deben de acompañarlo de un examen físico. Cuando un paciente llega a su consultorio tomándose la cabeza, con náusea y vómito, con evidente ataque al estado general, o cuando ustedes son llamados a su casa para ver, lo encuentran debajo de la almohada sin querer oír ningún ruido, esto puede ser ya un indicador de que estamos ante esta crisis. Pero hay que hacer un examen físico. Y hay que hacer un examen físico porque hay que estar seguros que no hay otras manifestaciones ahí presentes, como podría ser el que tus pacientes tuvieran rigidez de la nuca o signos de irritación meningia, que podrían ser indicadores de algún otro fenómeno, una hemorragia subaracnoidea, una infección del sistema nervioso. Y que este examen físico es completo y no demuestra ninguna afección cerebral importante, severa, más allá del dolor. Si existe hemiplegia o hemiparesia o alteración de los pares craneanos, si existe afasia o alteraciones de la comunicación, habrá que considerar entonces en el diagnóstico más delicado si se trata de un ataque de migraña complicado o si pudiera haber algún otro fenómeno. Entonces, la primera recomendación para el tratamiento del ataque agudo es que se haga el diagnóstico adecuado, correcto, y que cuanto antes se inicie el fármaco, mejor será el resultado.
No hay que olvidarse de esto. Aquí estamos hablando de una alteración que puede cortarse de raíz cuando se inicia. De ahí que muchos pacientes que ya saben que esto ocurre, llevan consigo de manera cotidiana los medicamentos para el tratamiento agudo. Y en cuanto sienten las primeras manifestaciones del mismo, que pueden ser las manifestaciones visuales o pueden ser las manifestaciones sensitivas o que pueden ser nada más la sensación subjetiva de que van a tener el dolor o de que pueden iniciar un dolor que empieza siendo muy discreto y que se va aumentando de manera progresiva, ellos son lo suficientemente experimentados como para poder utilizar ellos mismos en ese momento el medicamento que ustedes les hayan indicado. Si logran hacerlo de esta manera, con frecuencia logran cortar la crisis, abortar el problema. Y si esto ocurre así, pues evitan unas horas de sufrimiento muy severas y aun cuando no se suspenda totalmente, la intensidad del mismo baja de manera muy notable, de tal forma que muchos de ellos son capaces de continuar con sus actividades. Y hay que tener presente esto porque ya lo hemos mencionado otras veces, pero aquí uno de los problemas graves con este tipo de dolor de cabeza es que verdaderamente incapacita a las personas que lo sufren, por lo menos durante unas horas. Y si alguien está teniendo una o dos crisis al mes, pues puede contarse que en realidad pierde realmente un día de cada mes por tener el dolor. Y esto es mucho, ya sea de trabajo o de la vida cotidiana. En esta transparencia hago énfasis en la posibilidad de dormir como un tratamiento muy eficaz. No estamos muy seguros de cuál es la razón por la cual el sueño, si logra concebirse adecuadamente, es capaz de detener o de eliminar la crisis. Pero lo que sí es cierto es que los pacientes, después de un ataque, o si al principio del ataque logran dormir, o si después de una crisis muy severa se quedan dormidos un tiempo, al despertar el fenómeno ha desaparecido. Al despertar se encuentran, algunos de ellos se pueden quejar de que están como un poco aporreados, un poco con malestar general, no se acaban de recuperar bien, pero muchos de ellos se despiertan y se sienten muy bien. Y uno se pregunta, bueno, ellos se preguntan, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Cómo es que ayer que estaba tratando de dormirme pensaba yo que iba a morir porque tenía un dolor tan tremendo, vomitaba sin parar, me sentía muy mal, tenía todo tipo de alteraciones y de repente hoy estoy perfectamente normal, no tengo ningún síntoma? En algunos lugares se ha planteado que hasta podrían existir en los hospitales, en las salas de urgencias, algún espacio para que estos pacientes con crisis agudas pudieran dormir y esto ser el tratamiento más adecuado. Si el paciente está en su casa y se puede quedar dormido antes de que la crisis crezca, esto es lo más recomendable de todo. Tampoco es muy recomendable el darles hipnóticos para que se duerman porque uno podría llegar a combinar efectos secundarios indeseables. Pero el sueño es un tratamiento muy eficaz, de tal manera que sirve también para habilitar o rehabilitar a aquellos que han sufrido la crisis. La consecuencia de esta aseveración es ¿cuál? Que si los pacientes tienen una crisis muy severa de migraña y después se quedan dormidos, no hay que despertarlos. Hay que estar seguros de que están durmiendo y de que no han tenido una hemorragia subaracnoidea y están en coma. Pero el examen clínico es suficiente para esto. Así es que yo les recomiendo que si sus pacientes tienen una crisis migrañosa y se quedan dormidos después, no traten de mantenerlos despiertos, porque dormir les va a hacer mucho bien. Hay 3 grupos de medicamentos que usamos en el manejo agudo, en el manejo de la crisis a la que me he estado refiriendo. Paciente que ustedes son llamados a su casa porque está ahí en cama con una crisis muy aguda, el paciente que llega al servicio de urgencias en estas condiciones muy delicado y vomitando persistentemente, o el paciente que llega a su consultorio sencillamente
con lentes oscuros y tapándose la cabeza y buscando que la luz le moleste lo menos posible y que ustedes tienen que tratar de resolver la urgencia antes de llegar a lo demás. Aquí hay tres grupos, decía yo. El primero es el grupo de los analgésicos antiinflamatorios y los voy a mencionar porque no los desprecien. No por ser antiguos y por ser de usos múltiples son despreciables. Algunas veces pueden ser suficientes. Otros son aquellos medicamentos que también tienen una antigüedad ya en el tratamiento y que particular o clásicamente se han usado en el manejo de la migraña, que son aquellos medicamentos que se derivan del cornezuelo del centeno. Son alcaloides derivados del mismo. Y por último, el grupo más novedoso, que es el grupo de los triptanos, que es el grupo de medicamentos que más recientemente se ha incluido en la terapéutica farmacológica del ataque agudo de migraña. Tocaré algunos de estos. Los analgésicos antiinflamatorios siguen siendo muy útiles y en algunas ocasiones puede ser suficiente con estos para disminuir o para solucionar una crisis, siempre y cuando la cefalea no sea muy severa, siempre y cuando ya haya habido un antecedente, ¿no? Este paciente llega y dice, pues estoy teniendo una crisis de migraña, pero yo ya me conozco, ya me conozco muy bien. Con tomar paracetamol, si tomo una dosis alta de paracetamol, mis molestias se controlan. Bueno, ustedes pueden recurrir a este con tranquilidad porque ya tiene el antecedente y porque el cuadro no es muy severo. Así que la aspirina o el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, naproxeno, el paracetamol, todo este grupo de medicamentos pueden ser de utilidad y no los desechen de arranque, no los desechen como medicamentos que no tienen ningún uso. Son medicamentos útiles, son medicamentos que pueden usarse de manera parenteral o de manera oral. Uno de los problemas con los medicamentos para el uso oral, o los medicamentos tomados, es que, como he mencionado, en los ataques más o menos severos de estos hay náusea y vómito, y esto crea ahí una dificultad. Muchos pacientes pueden llegar y dicen, bueno, ya se tomó usted este ibuprofeno en las cantidades que le recomendé, puede haber tomado 600 o 800 miligramos de ibuprofeno de una sola dosis, y los pacientes dicen, pues desde luego fue lo primero que hice, pero 10 minutos después tuve una crisis de vómito. Entonces, no sé si vomité el ibuprofeno o si me quedé con él. ¿Me debo tomar otra dosis? Esto es una dificultad que vemos no solamente en esto, sino en otros medicamentos y que ustedes deben de abordar. Por eso, en la posibilidad que haya de utilizarlos de manera parenteral, pues su utilidad puede ser mayor. En resumen, si no es muy severa, pueden ser útiles. Si han sido útiles con anterioridad, pueden utilizarlos nuevamente, pero no se confíen porque de todos los grupos, o de estos tres grupos de medicamentos para la crisis aguda de migraña, son los que tienen un índice de fracaso más alto. La verdad es que si pudiéramos solucionar todos con estos, pues sería muy accesible. Infortunadamente no es así, pueden ser útiles, pero no se confíen porque pudieran tener un índice alto de fracaso. Desde luego, si un paciente llega con ustedes y dice, pues ya me tomé 2 dosis de ibuprofeno, me tomé 2 dosis de paracetamol y una de indometacina, pero me sigue doliendo, bueno, ustedes no tienen que recorrer mucho espacio para poder calcular que en este caso la crisis migrañosa de su paciente no va a resolverse con este grupo de medicamentos y que este ha fracasado y en el futuro lo puede considerar también como un fracaso. Aquí está el segundo grupo de medicamentos. Los alcaloides que se derivan del cornezuelo del centeno son agonistas serotoninérgicos inespecíficos y producen una vasoconstricción en la circulación extracraneana, la circulación periférica. Estas dos características, sobre todo la segunda, debemos tenerla muy presente. Y debemos tenerla presente porque su uso, que en su momento fue extraordinariamente alto, fue muy popular,
puede conllevar dificultades por efectos secundarios. Así que tengamos presente, a ver, ¿qué más podemos decir de los alcaloides del cornezuelo del centeno? Y aquí están los habituales, la ergotamina y la dihidroergotamina, que como ya dije, se han usado durante décadas como el tratamiento que se consideró más eficaz o más común o más frecuente para el manejo de las crisis agudas de migraña. La acción de la ergotamina y la dihidroergotamina depende mucho del momento de su administración y de la vía de absorción, y esto es muy importante. En ningún otro medicamento es tan evidente el hecho de que si se logran los pacientes tomar una dosis de hidroergotamina, por ejemplo, en el momento en el que empiezan sus molestias, lo más probable es que lo resuelvan. De la misma manera que si la crisis lleva 2 o 3 horas de instalada, se ha acompañado ya de todas las manifestaciones a las que me he referido, si el paciente está muy postrado y con muchas molestias, estos medicamentos van a resultar inútiles. Y en ese caso hay que recurrir mejor a los analgésicos antiinflamatorios como una forma de aliviar el proceso y esperar que termine de manera espontánea. Pero si se quiere atacar la crisis, debe de hacerse en las primeras manifestaciones. De ahí decía yo hace no mucho que muchos pacientes cargan con sus medicaciones para poder hacerlo. Uno de los problemas bien significativos que tiene la ergotamina y la dihidroergotamina es que son medicamentos que con regularidad tienen efectos secundarios indeseables. Y esto lo debemos de tener muy presente. Si no tenemos ninguna otra alternativa, bueno, pues no habrá otra alternativa. Pero debemos de considerar los efectos secundarios indeseables. Por lo que su uso crónico está contraindicado. ¿Qué cosa es eso? Que todas aquellas personas que se quejan de dolores de cabeza toman algún derivado del ergot y dicen que lo toman todos los días porque su médico les indicó que el dolor, etcétera, van a tener problemas. Van a tener problemas. Su uso crónico no debe realizarse. Deben de utilizarse exclusivamente para la crisis aguda. Y no es raro encontrar algunos pacientes que toman algún derivado del ergot en diferentes formulaciones comerciales y lo toman todos los días o incluso varias veces al día. Hay que tener cuidado con su uso en las mujeres embarazadas. Por la razón natural, el ergot produce contracciones de los músculos uterinos o en pacientes que tienen problemas de circulación periférica. De hecho, una de las complicaciones graves que puede tener el uso crónico de derivados del cornezuelo de centeno es que la circulación periférica se puede afectar y se puede afectar hasta tal grado que puede producir necrosis distal, aunque estas sean pequeñas. Así que mi recomendación ahí es muy clara, ¿sí? No se use más que para las crisis agudas. En general, el uso de estos medicamentos va un poco en desuso, como aquí se menciona, pero no debe de dejar de verse que son medicamentos que tienen una accesibilidad económica muy grande. Y entonces, bueno, esto juega a su favor. Finalmente, en el grupo de los medicamentos usados para el tratamiento agudo están los triptanos. Y aquí hay los 3 más comunes, el sumatriptán, el solma y el risatriptán. Son medicamentos nuevos, tienen pocos años en el mercado, son medicamentos muy eficaces y en su contra tienen el que no son muy baratos. Es una aportación económica importante la que hay que hacer. Claro que en un momento dado, para un paciente que tiene una crisis muy severa, que está sufriendo terriblemente, pues parecería ser que cualquier cosa es accesible y que hay que hacerlo y que puede comprar cualquier medicamento que se le ofrezca. Sobre la utilidad, la eficacia de los mismos, no hay ninguna duda. Son agonistas de los receptores de 5-hidroxitriptamina y en general no se absorben muy bien por vía oral.
Bueno, pero esto plantea que pueden ser muy bien absorbidos por las mucosas. Y esto da la posibilidad del uso de estos triptanos por vía nasal, que es una variedad que ha resultado de gran utilidad en el manejo de nuestros pacientes, porque no importa que tengan náusea o vómito, si les damos nada más un inhalador, tienen un inhalador donde pueden darse una dosis por vía nasal, el resultado puede ser excelente, excelente. Tienen como ventaja también el que no necesitan darse al principio, se pueden utilizar en cualquier momento de la crisis y esto, bueno, pues es una facilidad, ¿no? Infortunadamente también tienen varios efectos secundarios que aquí menciono. Pueden tener mareo, malestar, dolor en la nuca, sensación de fríos, algunas sensaciones desagradables, que en algunos pacientes, déjeme decirles, llega a ser tan importante esta sensación desagradable con el uso de los triptanos que prefieren el dolor de cabeza a la solución con los triptanos. No hay, infortunadamente, una formulación que no. Por fortuna, por otro lado, no todos los pacientes sufren de los efectos secundarios de estos medicamentos, como en general ocurre con los efectos secundarios de la mayor parte de los medicamentos. Ustedes saben ya muy bien en su práctica cotidiana que hay pacientes que toleran muy fácilmente todos los medicamentos, tienen muy pocos efectos secundarios, mientras que otros, cualquier efecto secundario que tenga un medicamento, ellos lo van a presentar. Hay que tener cuidado en el uso de los triptanos con los pacientes que tienen cardiopatías e hipertensión. Y son medicamentos que interactúan con los inhibidores de las monoaminooxidasas, por lo tanto hay que, con el litio, tener cuidado su uso en pacientes que están recibiendo estos medicamentos, o con el ergot, así que no es cuestión de tómese una dihidroergotamina y póngase una dosis intranasal de esto. Mi recomendación es recurrir a uno de estos dos y yo recomendaría que los triptanos, a pesar de todo lo que he dicho, son los mejores, que actúan de manera inmediata por su absorción en las mucosas y que en su contra tenían, como dije, que fueran caros. Voy a dedicarle unos minutos, los minutos finales de esta plática, al tratamiento preventivo. Ya he dicho que una de las fórmulas para atacar el problema es no esperar a que venga la crisis aguda, sino tratar de darles un tratamiento preventivo. Evitar que se presenten las crisis. No es fácil, no siempre se consigue, pero cuando se puede hacer, pues soluciona mucho el problema. Pero no se le puede dar, ni se le debe dar a todo mundo. ¿Quiénes serían los candidatos que debemos considerar para el tratamiento preventivo de la migraña? Aquí están 3 características que yo pediría que se mantengan. Que los pacientes tengan más de 3 crisis al mes. ¿Sí? Para un paciente que tiene una crisis cada 6 meses, ¿ustedes considerarían razonable que esté tomando un medicamento diariamente para tratar de evitar que tenga más? Yo lo consideraría un gasto bastante superfluo. Hay quien puede escoger que así sea, pero yo no lo recomendaría, ¿no? Yo creo que hay que usarlos para aquellos pacientes que tienen una evidencia de que están sufriendo muchas crisis. También creo que una vez que se descartan otras enfermedades que pueden producir migraña complicada o síntomas que parecen migraña complicada y se hace el diagnóstico final de migraña, pero complicada, estos son también unos buenos candidatos para recibir tratamiento preventivo por la posibilidad remota pero real de que alguno de estos síntomas pudiera permanecer después del ataque agudo. Y finalmente, cuando las crisis que los pacientes tienen son muy prolongadas o muy agotadoras. El paciente puede tener nada más una crisis al mes, pero es una crisis devastadora, que lo deja fuera de circulación entre 24 y 48 horas. Que la crisis no dura más de 4 o 6 horas, pero el reponerse de la misma le puede llevar 24 horas continuas. Este paciente, a pesar de no tener más de 3 al mes, sería un buen candidato para lo mismo. Y aquí están algunos de los medicamentos que usamos con regularidad como medicación preventiva. Los beta bloqueadores, la amitriptilina, los antagonistas del calcio. Y recientemente ha estado muy en boga el utilizar ácido valproico o topiramato, que son 2 medicamentos básicamente antiepilépticos,
pero que ha venido en boga porque se ha visto que son de buena utilidad. Siempre considerar los efectos secundarios. Recuerden que un efecto secundario frecuente e indeseable para la mayor parte de las personas del ácido valproico es el aumento del apetito. Y el aumentar el apetito conlleva un aumento de la ingesta y frecuentemente el aumento de peso. Y algunos de sus pacientes no van a tolerar que esto ocurra. Si ustedes van a usarlos, deben de advertir a sus pacientes que esta es una posibilidad. De otra manera, sus pacientes pueden reclamarles con cierta justicia que, bueno, ya no les duele la cabeza en los últimos 6 meses, pero que han subido 5 kilos de peso a pesar de tratar de hacer todo tipo de dietas. Y esto a algunas personas les puede ser muy indeseable. El topiramato, por el contrario, es un medicamento que favorece la pérdida de peso. Y entonces algunos pacientes que están en problemas de peso porque pesan muy poco o porque comen muy poco, etcétera, si ustedes les dan este medicamento y los lleva a perder 1 o 2 kilos al mes, pues también deben de tener cuidado en su uso. Yo recomiendo que ustedes usen como preventivo el que mejor conozcan, aquel con el que se sientan más cómodos. El uso es crónico, pero limitado, que van a tener a un paciente en un tratamiento crónico 20 años, pues eso no podemos hablar de eso. Debe ser crónico, pero debe ser limitado. Unos meses, 1 año, quizá 2, hasta ver si hay alguna otra forma de abordar el problema. Es útil cambiar de medicamentos. ¿Sí? Un medicamento en uso crónico previene a alguien que tenía 3 crisis al mes, de pronto ya no tiene crisis durante 6 o 8 meses y está muy bien y de repente tiene 1 o 2 crisis en el mes siguiente. Es un buen momento para cambiar el preventivo y volver a tener un nuevo periodo útil. Y hay que tomar en cuenta los efectos secundarios y discutirlos con los pacientes. Y esto me lleva al resumen. Los fármacos que usamos en el tratamiento de la migraña son muy útiles. Ustedes deben tener claro que van a solucionar habitualmente el problema si lo hacen correctamente, pero que deben ser manejados con habilidad y que frecuentemente hay una buena indicación para ir moviéndolos, para ir usando unos, usando otros, buscando el que más favorablemente satisfaga las necesidades de su paciente, el que sea accesible económicamente para él mismo, el que le cause la menor cantidad de problemas secundarios, el que se sienta más cómodo y el que ustedes se sientan más cómodos. Aquí es una cosa en que los dos, porque el problema es un problema crónico, es un problema largo. Y aquí la última frase que voy a usar tiene que ver con este punto. El tratamiento en el que ustedes se involucran con su paciente migrañoso es largo y es demandante. Y ustedes deben de tener esa calidad clínica, que por otro lado caracteriza a nuestros médicos de primer nivel para poder dialogar con los pacientes, manejar con los pacientes, combinar las medicinas, tratar de intervenir en los factores desencadenantes, ayudar a que las cuestiones se mejoren de alguna otra forma, favorecer que ellos confíen en ustedes, ¿sí? Y acostumbrarse a que el manejo es un manejo cotidiano, largo, pero útil, que no se puede prolongar farmacológicamente toda la vida y que a veces hay que ir cambiando y modificando la terapéutica. Creo que si ustedes siguen con estas recomendaciones, podrán abordar a su paciente de una manera útil, de una manera segura, sin causarle peligro, y que podrán estar a su lado para todo este largo camino que representa el ser portador de un trastorno, no por poco grave, menos problemático y menos latoso, que son las cefaleas migrañosas. Yo soy el doctor José Eduardo San Esteban, soy neurólogo del Centro Médico ABC y de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y he tenido mucho gusto en estar con ustedes y les agradezco su presencia.